Podcast y audiovisuales Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Proyecto financiado con el FNDR de Cultura 2024, Gobierno Regional de Tarapacá. Capítulo 5. Conflicto bélico y huida de Agua Santa a Arica. ¿Guerra del Pacífico o Guerra del Salitre? En este capítulo conoceremos los desafíos de James Thomas Humberstone durante la guerra y una travesía de 17 días. Hola, yo soy Carolina. Y yo soy Jennifer. Y esto es Iquiqueñas, el podcast para turistas curiosos y amantes de la cultura. Desde la Oficina Salitrera Santiago Humberstone, Patrimonio de la Humanidad. En esta edición especial, Don Santiago Humberstone, conversando la memoria y el patrimonio del padre de la industria del salitre. Y para eso contamos con la presencia de don Juan Carlos Vilca y don Patricio Maya para seguir conversando sobre la vida de Santiago Humberstone. Y al tiro, a las papas, ¿guerra del salitre o guerra del Pacífico? Es una gran pregunta para partir, en verdad. Yo creo Dilo, que, tíratela. Vamos. mira, si vamos como a lo que a nosotros nos enseñan en el colegio, yo creo que siempre lo atribuimos a la Guerra del Pacífico. Es como nos enseñaron siempre que se trató este conflicto militar entre Bolivia, Perú y Chile. Sin embargo, los historiadores han empezado a establecer que efectivamente existió un trasfondo económico detrás de la Guerra del Pacífico. Es decir, existían ciertos intereses respecto del manejo y la explotación del mineral en la zona de Tarapacá y Antofagasta también. Por lo mismo, al hablar de la Guerra del Pacífico, vamos a una visión tradicional. Tenemos a tres países, los cuales no tienen una historia tan extensa como naciones. Tenemos que pensar que estamos en 1870 y tanto. O sea, al fin y al cabo, estas naciones son independientes de hace 50, 60, 70 años. Por lo mismo, es importante señalar de que los límites no están claros respecto de su geografía. Por lo mismo, y en ese orden de ideas, vienen a establecerse diferentes acuerdos que buscan establecer cuáles son los límites geográficos entre Chile, Perú y Bolivia. Si nos vamos a la guerra del salitre, es a lo que dije al principio. O sea, estamos hablando de todo este trasfondo económico, al detonante del conflicto, que dice relación específicamente con la explotación del mineral. Entonces, Claro. Entonces, ¿por cuál yo me decanto? exacto. En lo particular, creo que más la guerra del salitre, por todos los factores que envuelven la guerra, especialmente. Que ahora les puedo ir a... Sí. Desarrollemos la idea, qué acontecimientos ocurren durante esta guerra. Mira, ahí tenemos que tener claro el contexto que ya lo hablamos recién, eh, tomar en consideración de que Perú venía explotando el guano, respecto de las cuales la reserva se había minorado. Por lo mismo busca iniciar un proceso de expropiación respecto de las salitreras en su territorio. En la zona de Bolivia existía un control por parte de las salitreras, especialmente por capitales ingleses, pero también inclusive chilenos, respecto del cual el gobierno boliviano inicialmente le entregó muchas regalías, por decirlo de alguna forma. Es decir, no existían como tantos regulaciones o impuestos asociados a eso. Frente a esta situación, existen diferentes hechos que vienen a ser como una seguidilla de circunstancias históricas que vienen a detonar la guerra. Primero tenemos la regulación que realiza Chile y Bolivia respecto de su territorio, donde establece la existencia de paralelo 23, 24 y 25, en el que en el 24 va a ser el límite geográfico y que en el paralelo meridional entre el 23 y el 25 va a existir una explotación conjunta del salitre y también respecto de los impuestos. Frente a esto, era el acuerdo que había, ¿ya? Ahí empieza a cambiar un poco la situación desde el gobierno de Bolivia, ¿ya? ¿Por qué? Porque el gobierno de Bolivia inicialmente se intenta proponer desde el Ejecutivo, es decir, desde la presidencia, un acuerdo que establecía que iba a existir una libertad de derechos respecto del mineral que se explotaba por las salitreras desde la zona de Antofagasta, inclusive el Salar del Carmen, situación la cual no es ratificada por el Congreso boliviano, quien indican que va a existir efectivamente un acuerdo, pero el acuerdo va a ser más bien en relación a que no se va a alterar los impuestos
por 25 años. Sin embargo, ahí las cosas van cambiando un Se puso poquito. compleja la cosa. Exactamente. ¿Por qué? Porque ahí sí vamos a hablar un poco en torno al detonante del conflicto. Hablamos respecto de la medida que toma el presidente de Bolivia de subir el impuesto al quintal de la explotación del salitre, situación que afectó de forma directa a la compañía del salitre de Antofagasta, quienes mantenían una explotación amplia en la zona aledaña a todo lo que es actualmente la región de Antofagasta, y los mismos inicialmente pidieron el amparo del gobierno frente a esta situación. El gobierno de Chile no toma una actitud muy de querer entrar al conflicto con Bolivia inicialmente. Dice, ya esto es un conflicto más bien entre la salitrera y el gobierno. Sin embargo, y frente a el hecho de que la compañía no acepta este impuesto, ya desde Bolivia viene otra medida, que es el hecho de que ellos expropian todas las salitreras de la compañía y también las llaman a remate. Y este viene a ser el hecho que en ese tiempo el gobierno de Aníbal Pinto se toma como en consideración como uno de los detonantes hacia el conflicto. Y ya viene el tema de la toma de Antofagasta y todo lo hecho del tanto el combate naval como en tierra que existe en ese conflicto. O sea que desde ahí podríamos decir que queda Exactamente. la hecatombe. Queda la hecatombe. Pero yo quiero saber dónde estaba el protagonista de nuestra historia. ¿Qué pasaba con James Thomas En el Humberstone? momento que ¿Dónde estaba en ese estalla el momento? conflicto. Bueno, nuestro personaje ya está desarrollando acciones en la oficina Aguasanta, ya construyó Aguasanta. Recordemos que esto es 1879. Entonces, él ya tiene la máquina, ya está produciendo, ya está aportando a la industria, ya se está desarrollando el sistema Chanks, de manera que empieza a notarse el protagonismo de él. Y de hecho, Aguasanta es una de las oficinas estratégicas en el escenario de la guerra o de la campaña de Tarapacá, un escenario estratégico por la ubicación que tiene. De hecho, a ella llegan de visita tanto Mariano Prado, presidente peruano, como Hilarión Daza, que era boliviano. Entonces, a él lo sorprende, dentro de lo que fue la campaña en Tarapacá, el desembarco de Pisagua en Agua Santa. El desembarco de Pisagua, recordemos, es 2 de noviembre de 1879. Él estaba en su oficina con su gente. Él ya había escuchado estos sones de guerra, ya sabía de lo del 21 de mayo, recordemos de la captura del monitor Huáscar, etcétera. Entonces, él decide con su gente, a priori, no defender, quedarse en la oficina en realidad. Quedarse en la oficina porque entiende de que en esa guerra ellos son neutrales, porque son capitales extranjeros. Entonces él está en ese momento en la oficina, vigente, con ganas de quedarse con su gente más cercana. Por supuesto que muchos de los trabajadores que tenía él, de las cientos de oficinas que funcionaban, estaban, algunos habían huido, otros estaban enrolados, y otros se habían devuelto a su país, a Bolivia, trabajadores bolivianos, y otros se fueron hacia el interior, evitando que los enrolase el ejército aliado, que estaba constituido por peruanos y bolivianos. ¿Esta oficina se vuelve de poco interés para el gobierno peruano? Inicialmente sí, de hecho ahí hay un concepto que es importante definirlo en este momento, que es de este concepto de este espacio pivotante. Ujú. ¿Ya? Pivotante al fin y al cabo, ¿por qué? Porque son estas concentraciones que inicialmente siendo pequeñas tienen una gran importancia social, cultural e inclusive económica. Un poco al contexto que estábamos hablando en el capítulo anterior, eh, en sí Agua Santa no era un punto muy importante para el gobierno del momento. Ya. Sin embargo, por su ubicación estratégica, sí tiene una mayor relevancia, también por toda la transformación del punto de vista de la explotación del mineral. En dicho sentido, ¿por qué pivotante? Porque si lo comparamos a otras salitreras que tenían acceso a puertos mayores, como era Pisagua y Iquique, a diferencia de eso, Agua Santa tenía un acceso a un puerto menor, que era Caleta Buena. Por lo mismo,
podríamos decir que no tendría una mayor relevancia. Sin embargo, por su ubicación, sí pasa a tener una mayor importancia desde el punto de vista de, de las oficinas y de todo el auge salitrero. Ya. ¿Y cuál es el rol de las potencias extranjeras en este conflicto? Ahí yo creo que vamos un poco a la concepción de cuándo se inició la explotación del salitre. Es decir, desde que los primeros años de las repúblicas de Latinoamérica existe una influencia internacional, ya sean procesos políticos, económicos, sociales. Por lo mismo, desde que se empieza a explotar el mineral, desde el año 1830, existen capitales extranjeros y especialmente ingleses que llegan a esta zona, ya trayendo a esta zona a su familia, etcétera, trabajadores y toda su tecnología también, la cual se va implementando dentro de todos los modelos de explotación que existían en las salitreras. En particular, y un poco ligándolo a este conflicto, tenemos que entender de que igual estos capitales extranjeros frente al conflicto que existe, este conflicto bélico, intentan mantener una postura bien ambivalente, es decir, en el sentido de que intentan no generar resquemores de tanto el sector que era actual territorio, ya sea peruano o boliviano, ni tampoco por el sector chileno. Es decir, ellos lo que les importaba era la explotación del salitre. Y por lo mismo, inclusive dentro de lo que es la guerra, intentan mantener su actividad económica a toda costa. Pero igual se ven afectados por el tema del reclutamiento, el hecho de que ciertas personas que explotaban el mineral perteneciente a Bolivia, especialmente Perú, son llamados a los cantones de reclutamiento y algunos, como medida para evitar la guerra, van a las ciudades de su origen o van a pueblos del interior con el fin de escapar de la guerra, por decirlo de alguna forma. Entonces había un real interés por tomar por Agua Santa, por tomar el control de la oficina. Sí, efectivamente, decíamos que don James Thomas estaba el día 2 de noviembre, el día del desembarco, él estaba en la oficina Aguasanta. Ajá. Y junto con él estaba también el general Buendía. De hecho, el general don Juan Buendía, el general jefe de las fuerzas aliadas, estuvo en Pisagua el día 1, verificando la instalación de unas baterías y se devuelve, aparentemente sin el temor de que hubiera al día siguiente un gran desembarco. Se habla del primer desembarco anfibio de la historia. Entonces él se devuelve y él se encuentra en Agua Santa. ¿Ah? Y lo sorprende allí todo el desembarco. Intenta ir hasta hacer frente al desembarco de las tropas chilenas, pero llega hasta una estación y se devuelve. Se vuelve para reagrupar las fuerzas para después enfrentarse con las fuerzas chilenas en lo que se fue días después, el día 19 de noviembre, en la batalla de San Francisco. Entonces, don Santiago, enterado por el mismo Juan Buendía y por boca de una de las personas que venían del combate, del desembarco, eh, em, cambia de opinión. Decíamos delante de que él quería quedarse con su gente. Entonces él cambia de opinión y dice, no, hay que irse. ¿Mm? Por, por exigencia y por recomendación del general Buendía, que era el jefe de la fuerza, que se venía dura la cosa. Entonces, además de que los animales estaban siendo requisados por el ejército, todos los almacenes también. Entonces, las oficinas salitreras estaban quedando despobladas, que al libre albedrío tanto de las fuerzas aliadas como lo que fueron después de las fuerzas chilenas. Entonces, él opta por juntar a su gente y trasladarse a un punto que les diera seguridad. ¿Y cómo fue esa decisión? ¿Tenía un plan? ¿Iba a ir a un lugar en específico o solo quería huir? Eh, Hay un texto que habla de ese traslado que él mismo le puso huida de Agua Santa. ¿M? Y esa huida se realiza a partir del día 3 o ese traslado. La idea original de él era ir con su más cercano, sus colaboradores más cercanos, con su esposa, sus dos hijas, que ya tenía dos hijas a esa edad. Tenía a Luisa y a Amy, apenas de
un año, menos de 2 años una, y la otra tenía 6 semanas. Entonces era un tremendo riesgo llevar a su familia con todo lo que estaba pasando. Entonces él decide irse a un pueblo que le diera seguridad y deciden ir a Tarapacá. ¿Qué es lo que era Tarapacá? Tarapacá, recordemos, hasta el año 1875 fue la capital de la provincia de Tarapacá, del mismo nombre. O sea, era el centro administrativo y político principal que había en Tarapacá. Entonces él decide irse para allá. ¿Mm? Entonces, desde Tarapacá empieza la travesía de 17 días. Sí, efectivamente. Bueno, decíamos que salió con su familia. El día 3 sale con su familia y llega hasta la oficina, y con sus cercanos, llega hasta la oficina Ramírez, que está en contexto actual, un poquito al sur de Guara, y frente a lo que es el pie de monte andino, donde está ubicado el pueblo de Tarapacá, em, que fue muy importante, decíamos, en la época. Entonces, llega con su gente hasta Tarapacá, primero Guaraciña, luego em, lo reciben en Tarapacá, pero no pernocta en Tarapacá, sino que pernocta en un sector que se llama Tilivilca, que está entre Guaraciña y Tarapacá. Bueno, por recomendación del gobernador de Tarapacá, se decide continuar viaje para Arica, porque era muy riesgoso que quedaran allí. ¿M? Dadas las circunstancias que se estaban produciendo en la guerra, entonces recomienda el gobernador que sigan camino. Entonces, han de entender ustedes eh, que hay un cúmulo de quebradas, subidas, bajadas, que hacen que el trayecto sea muy penoso. Y efectivamente fue así. Entonces el día 1, el día 2, el día 3 ya estaban en camino desde Tarapacá hacia las distintas quebradas. Y llegan de Tarapacá pasando por varias quebradas, la quebrada de Huasquiña, la quebrada de Sotoca, la quebrada de Aroma, y llegan a Ariquilda, que es la zona intermedia, como quien dice, frente a la oficina Agua Santa, pero por la precordillera. Luego sigue camino, sigue hasta la quebrada de Camiña, pero en la zona baja de Camiña, toman de nuevo el alto y llegan a la quebrada de Suca, al valle de Suca, famosa en su tiempo porque fue una gran productora, esa zona, de vinos. Fue propiedad de José Basilio de la Fuente, uno de los más potentados mineros de La Plata de la época. Bueno, sigue su camino hasta sube la zona de Miñi Miñi, Ujú. continúa por el alto y baja en Camarones, en la quebrada de Camarones, al pueblo de Camarones. Y pernoctan allí, y allí tiene un encuentro con el general Hilarión Daza. Como dijimos antes, era el presidente boliviano, y en ese tiempo boliviano en ejercicio, y venía con los famosos colorados, con sus guerreros que iban precisamente a apoyar al general Buendía, a las tropas que estaban ubicadas en Tarapacá. ¿Eh? Sigue su camino, el general Daza sigue camino hacia el sur, pero llega solamente hasta Tana, y en Tana la gente se le revela y no quiere seguir porque ellos dicen que no es su guerra, no corresponde, o es territorio peruano, etcétera, por razones ya sea militares o políticas. Él decide em, hacerse un lado de ese tránsito que llevaba originalmente hasta la zona de combate, a zona de batalla. Entonces, mientras don James Thomas sigue camino, sube toda la zona de Camarones, llega a la quebrada de Chaca, a la chacra de Chaca, y todo esto pernoctando día a día, hasta completar los 17 días, cuando llega a la zona de Arica. Y en Arica lo primero que hace es preocuparse de ubicar a su familia en Tacna. Va a Tacna, ubica a su familia, a su gente, y él en ese momento decide que es hora de regresar inmediatamente. La media travesía, Yeli. 17 días por todas las Y quebradas. en mula, me Y en imagino yo, mula. que no creo que vaya en bus. En Como mula. lejos. Y el Exacto. frío, imagínate, la noche. ¿Y qué comimos?
Oye, el frío pampino no, si no tengo una buena chaqueta, yo Exactamente. no sé qué Tenía hago. primera capa James Thomas Es importante saberlo si el zapato era de montaña. Ya, ¿Tenía claro. zapato de montaña James Thomas? No lo creo. Yo Y tampoco. aún Yo creo así, que es complejo. No, no creo. él sigue avanzando. Sí, 17 días. con su poncho, no creo que tenga para acá. Claro, No. está difícil, Un chulito, sí. probablemente, pero extenso los 17 días. Una gran travesía de James Thomas Humberstone. Sí, nos sacamos el sombrero con esa travesía. Y no se agotó. No se agotó Me porque cansó, me no se, cansé de solo pensar. no se agotó porque llegó al destino y dijo, ¡ah! ¿Me devuelvo? Oye, pero es que ahí va la pregunta y yo quiero ser, tú no sabes, perdón, Patricio, que te voy a preguntar, tú no lo sabes, tú Ah, no tienes sospechas, idea. pero no sabes lo que te voy a preguntar. ¿Qué pasa aquí con la decisión de volver de Agua Santa? ¿Te esperabas esta pregunta? No, Muy para inesperado. nada. Chan, chan, Vamos a decir que no. Mira, ¿Cómo va eso? ahí es importante ese punto, porque efectivamente James Thomas, verificando de que su círculo familiar se encontraba bien, que había un poco evitado ya el tema del conflicto, o que los pillara el conflicto y llegar al ejército cuando efectivamente, o pudiera ocurrir cualquier tipo de gracia, en verdad. Él decide volver a Agua Santa, y esto lo hace por medio de la ayuda de su amigo Harvey, tomando por medio de la vía de la Noria. Ya, es decir, toma, por lo que entiendo, toma un barco que lo lleva hasta cierto punto y de ahí ingresa hacia Agua Santa. En el sector de Agua Santa el panorama no es para nada bueno. Mm. Ya, es decir, efectivamente el ejército boliviano había pasado por ahí, pero había generado en ese espacio varios estragos. Por lo mismo, al llegar, un poco lo que relata James Thomas, que es recibido por niños harapientos, o sea, con ropa harapienta, en muy mal estado, y también por mujeres que al reconocerlo se emocionan y le empiezan a hablar en su vocablo quechua. Frente a eso, logra verificar que efectivamente algunas personas quedaban ahí. Entre eso, un capataz de apellido Rivas, quien al verlo se igualmente entendiendo de que era una incertidumbre total lo que podía pasar durante esos días, se emociona y le cuenta un poco qué fue lo que ocurrió durante los días anteriores, qué es lo que ocurrió en ese espacio de Agua Santa. Y de hecho igual James Thomas cuenta que cuenta que al fin y al cabo él se intenta como contener la emoción que igual siente al notar cuál era el panorama que estaba en ese momento en la salitrera. Rivas un poco relata que al momento que pasa el ejército boliviano y abandonar el sector, realizan la quema de ciertos espacios de Agua Santa, ¿ya? Es decir, y esto previo a de que efectivamente mucha gente se había ido de ese espacio, se había ido del espacio de Agua Santa, y ya quedando un poco inhóspito el espacio, pero aún con personas viviendo ahí, el ejército boliviano pasa y realiza la quema de ciertos espacios que existían ahí. Frente a esto, Rivas se organiza con la gente que existía en el sector, especialmente para que este incendio no afecte a los espacios de la planta de explotación del salitre. Él bajo la idea de que en algún momento esto tiene que volver a andar y es nuestra fuente de trabajo. Entonces intentan realizar, dicen que se arman como casi especie de escuadra, donde un grupo intenta hacer cortafuegos, otro grupo intentaba apagar como las cenizas un poco incandescentes que pasaban por el efecto del incendio y lo logran controlar. Y en ese sentido se quedan ahí ya pernoctando un grupo muy reducido de personas. Frente a esto y también Humberton verificando la situación, logra determinar de que lo dañado efectivamente se puede recuperar y desde un punto de vista económico la inversión que se tiene que hacer para recuperar que se vuelva a explotar el mineral no era en demasiado, o sea, no era una pérdida total tampoco. Por lo mismo él decide realizar las reparaciones que se deban realizar y realiza las encomiendas necesarias de comida. De hecho, habla de que manda a pedir arroz, legumbres, etcétera, para poder tener el sustento básico de la gente que se mantenía en ese espacio. Y ahí él dice que al fin y al cabo, eh, un poco cuenta que su objetivo es que se explote el mineral, independiente de quién vaya a ganar la guerra, él tenía el fin de que siguiera funcionando Agua Santa.
Siempre muy trabajador James Thomas. Y o sea que volvió a producir, porque acá el objetivo es producir. Lo logró. Decretó. Decretó. Sí, se lo cumplió. Tal cual. Sí, porque si uno habla en el contexto, podría decir, mi familia está bien, yo Yo me estoy quedo en bien, mi familia está Arica, bien. pero Sí, igual va un poco al factor de lo que era Aguasanta, porque Aguasanta, en este concepto de pivotante, eh, era un espacio que también propendía al bienestar social. Es decir, estaba la explotación minera, la explotación del salitre, disculpen, pero también existían los espacios de esparcimiento necesarios respecto de los trabajadores. Existían condiciones para que ellos estuvieran en ese espacio. Entonces yo creo que efectivamente existía una vinculación con ese espacio más allá de la explotación, sino una vinculación efectivamente con el espacio y su gente especialmente. Era un lazo afectivo, Exactamente. irrompible, hemos llegado a una parte del podcast en donde igual es un tema como delicado complejo. para nuestros podcast escuchas, Así es. pero esperemos que entiendan todos los contextos desde nuestro personaje. Exactamente, desde la vida de James Thomas Humberstone. Y además es que lo que se viene en adelante nos faltan muchos detalles por saber, sobre todo, por ejemplo, cómo cambia el campamento a Salitrera. Es que ustedes no se pueden perder nuestros siguientes capítulos. Así es, porque James Thomas lo va a cambiar todo. Por eso agradecemos la presencia de nuestros invitados en este episodio y los esperamos en la próxima. Para seguir conociendo a nuestro personaje. Chao, chao, yo soy Carolina. Y yo soy Jennifer. Chao. Chao.